Buenos días. Hoy vamos a resolver un ejercicio complejo de espacios vectoriales que hace uso de todos los teoremas que hemos visto hasta ahora. Bien, el problema dice lo siguiente. Determine cuáles de los siguientes conjuntos es base del espacio vectorial dado por estas dos ecuaciones. Este es un subespacio vectorial porque estas dos ecuaciones son homogéneas. Aquí no hay ninguna constante participando aditivamente en la ecuación. Bien, y las alternativas que nos dan son A, este conjunto, este otro o este otro. Y tenemos que determinar cuáles. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que determinar quién es base. ¿Y qué significa ser base? B es base de W si 1. B es linealmente independiente y si B genera a W, es decir, si el espacio generado por B es W. Bien, que sea linealmente independiente es más o menos fácil y lo podemos ver ahora mismo, a simple vista. Acá tenemos dos vectores. En un conjunto de dos vectores, ver independencia lineal se reduce a ver si un vector es múltiplo del otro. Por supuesto, ninguno de los dos puede ser nulo, porque desde que tenemos al vector nulo en un conjunto, automáticamente ese conjunto pasa a ser linealmente dependiente. Entonces, pero no es el caso acá. Veamos si este vector, por ejemplo, es múltiplo de este otro. Bueno, si fuera múltiplo, tendría que ser, el ponderador tendría que ser i, porque para multiplicar a 1 y me dé i, tengo que multiplicarlo por i. Entonces tendríamos que multiplicar, es decir, ponderar ponderar el vector por i, y eso significa multiplicar cada componente por i. Verifiquemos si funciona. 1 por i da i, bien. I por i es menos 1, está bien. Menos 2i es menos 2i. Está bien. Entonces, eso justamente es malo porque me está diciendo que este conjunto es LD. Entonces, si buscamos una base, este conjunto no va a servir. ¿Ya? Sigamos. Este otro conjunto tiene solo un vector. Por lo tanto, para verificar que sea linealmente independiente basta con que ver que sea no nulo. Un solo vector no nulo ya automáticamente es linealmente independiente, así que este está bien, es LI. Vamos bien. Después nos fijamos en este otro conjunto. Nuevamente miramos el argumento anterior. Si quisiéramos producir este vector, por ejemplo, como ponderación de este otro, tendríamos que aquí ponderar por 0. Pero si ponderamos este por 0 nos va a dar vector nulo y no es el otro vector. Así que no puede ser. Por lo tanto, este conjunto también es LI. No hay ninguna combinación lineal entre estos dos que dé el nulo. Finalmente, en este otro conjunto también es fácil verlo. Nos fijamos, por ejemplo, en la segunda coordenada. No hay ningún valor de alfa por quien yo pueda ponderar a la segunda ponderada de manera que me dé 1. ¿Ya? Cualquier valor de alfa que yo me tome, multiplico por 0, no me va a dar nunca 1. Por lo tanto, este conjunto también es LI. No hay ninguna ponderación de un vector que me dé el otro. Bien, entonces eliminamos un candidato y nos quedan todavía 3 posibilidades. Ya tenemos que estos 3 cumplen con ser LI. Ahora veamos qué generan. Ahora, eso es más o menos difícil porque como vimos, un espacio vectorial va a estar siempre representado por varias bases distintas y asimismo va a estar siempre representado por distintos sistemas de ecuaciones lineales distintos. Entonces no bastaría con caracterizar el conjunto de ecuaciones que cumplen los vectores que están en el espacio generado por alguno de estos conjuntos, porque nos va a dar un conjunto de ecuaciones que no necesariamente coincide con este de acá, y eso no va a implicar que los conjuntos no sean iguales. Tampoco nos sirve sacar una base de W,
porque podríamos obtener una base que no coincida con ninguna de estas tres y entonces no vamos a poder saber si los conjuntos son iguales o no, porque el que no coincida no implica que sean distintos. Entonces necesitamos algo más fuerte. Y para eso tenemos la teoría. Y en la teoría hay una cosa interesante que dice, teorema. ¿Ya? Entonces el teorema dice que si U y V son subespacios vectoriales, ¿ya? Tales que U está contenido en V y la dimensión de U es igual a la dimensión de V, entonces U es igual a V. Y ese fue uno de los últimos teoremas que vimos en la clase de la semana pasada. Así que esto nos podría ayudar. Entonces, para concluir que el espacio que genera este conjunto de vectores, por ejemplo, es igual a este espacio de acá, bastaría con demostrar que este tiene la misma dimensión que este y además que este está contenido en este, el espacio que generan estos vectores. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el espacio que genera un conjunto de vectores está contenido en otro espacio? Y aquí viene otro teorema, dice que si V es un subespacio vectorial y tenemos un conjunto A contenido en V, entonces el espacio generado por A también va a estar contenido en B. Y ese es un teorema que es de una de las primeras clases, de hecho, y viene de lo que observamos que el espacio generado por un conjunto de vectores es el subespacio más pequeño que contiene al conjunto de vectores. Entonces, cualquier otro espacio que lo contenga tiene que contener también el espacio generado. Es decir, lo que yo agrego aquí al agregar las combinaciones lineales va a seguir estando en el conjunto que contenía los generadores. Repitiendo, dicho de otra forma, si un espacio vectorial contiene un conjunto, entonces también va a contener a todas sus combinaciones lineales. ¿Por qué? Porque los subespacios vectoriales son cerrados para combinaciones lineales. Y este teorema es interesante porque justamente nosotros queríamos aplicar este de acá arriba, lo queríamos aplicar usando U igual al espacio generado por V y V igual a W, el que tenemos arriba. Entonces queríamos demostrar que el espacio generado por V está contenido en W. Queríamos demostrar algo como esto, pero para demostrar esto solamente necesitamos demostrar esto de acá. Entonces nos va a bastar demostrar esto y demostrar la igualdad en las dimensiones de los espacios. Las dimensiones de los espacios generados aquí las conocemos porque son vectores conjuntos linealmente independientes, por lo tanto este tiene dimensión 1, este tiene dimensión 2 y este también tiene dimensión 2. Así que ya sabemos. Lo que no conocemos es la dimensión de este subespacio, entonces la tenemos que averiguar. Y lo otro que no sabemos es si estos conjuntos, estos vectores, están contenidos en el subespacio o no. Así que todo eso lo tenemos que averiguar. Bien, entonces partamos primero estudiando nuestro espacio vectorial un poquito porque necesitamos calcular su dimensión. Este espacio estaba dado por un sistema de ecuaciones que voy a copiar aquí. Bien, este sistema de ecuaciones queremos estudiarlo para calcular la dimensión del espacio correspondiente.
Entonces, primero que nada, llevémoslo a forma estándar, todo igualado a 0, con las incógnitas en el lado izquierdo, como debe ser en un sistema lineal. Entonces, ordenemos un poco. Entonces, me va a quedar x más y menos 2z igual 0. Y x menos y menos 2iz igual 0. Ahí tengo este nuevo sistema lineal y reordenado en realidad, y ahora lo podemos mirar. Ahora, yo diría que las dos ecuaciones se parecen muchísimo, no son iguales, pero como que hay algo sospechoso. Entonces les propongo que hagamos lo siguiente. Multipliquemos la ecuación de arriba, multipliquémosla por y. A ver qué nos da. Entonces, lo hacemos. Me va a dar ix más y por y es menos a. Entonces, esto es menos y más menos y luego menos 2 por y, menos 2 por y z. Y si me doy cuenta, estas dos ecuaciones resultan en realidad ser la misma. O sea, era verdad que parecían como la misma ecuación, que tenían como algo en común. Y con los números imaginarios eso siempre tiende a ser confuso porque cuando uno multiplica por un imaginario a veces hay signos que cambian. Entonces es mejor hacerlo antes de aventurarse. Bien, entonces descubrimos que en realidad el sistema es una sola ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación es la que caracteriza los elementos de W. O sea, un elemento X y Z está en W si solo si cumple esa ecuación. Una sola ecuación. Ya, entonces estábamos viendo que era importante dentro de nuestros conjuntos saber si estaban o no estaban en W. Ahora que ya vemos que es una pura ecuación, es más fácil. Entonces copiemos acá los vectores que teníamos que chequear. Entonces en la alternativa B, el vector que era, voy a anotar solamente el vector, era este vector. ¿Y qué es lo que tenemos que chequear? Ver si la ecuación ix menos y menos 2y z es igual a 0 o no. Ya. Después, la alternativa C es la siguiente. En la alternativa C estaba este mismo vector, pero también había otro vector, el vector 1, 0, 1, 0. ¿Ya? ¿Para qué voy a repetir el vector que ya vamos a haber chequeado? Y el otro vector que aparecía en la alternativa D, que también estaba este, pero aparecía un tercer vector que no estaba en ninguno de los dos conjuntos anteriores, este vector de aquí. Entonces, si copié bien y si no me confundí con la caligrafía, muy importante, estamos bien. Entonces, ahora vamos acá. Entonces, esto es y por x, o sea, 2y, menos y, o sea, menos 0, menos 2y z, o sea, menos 2y. Eso es 0. En efecto, el B sigue siendo un candidato a estar contenido en W. O sea, está contenido, sigue siendo un candidato a generar a W. Veamos. Este de acá. Acá sería 0 por i, o sea, 0. Menos i, o sea, menos 1. Menos 0. Eso es menos 1, es distinto de 0. Así que este ya falló. El conjunto C falló simplemente porque tiene un vector que no está en W, por lo tanto difícilmente va a ser una base W. Ya, tenemos uno descartado. Veamos qué pasa con el último. Menos i es x, entonces menos i por i me queda 1. Menos 1. Menos 0. Esto es 0. Bien. Entonces, el último conjunto todavía está en competencia, está contenido en W. Este tenía dimensión 1, este otro tiene dimensión 2, entonces va a ser la dimensión lo que va a dirimir. Necesitamos conocer la dimensión de W. Bueno, veamos. W está dado por una ecuación y tiene 3 incógnitas. Por lo tanto, lo que nos dice la teoría de sistemas lineales es que quedan 2 parámetros.
Por lo tanto, más bien va a tener dimensión 2. Pero encontremos una base para hacer el trabajo bien hasta el final. Ya, entonces separamos acá. Entonces tenemos esa ecuación. Para encontrar una base tenemos que escoger dos parámetros, cualquiera de todas las variables puede ser. Lo importante es despejar la tercera variable en función de las otras dos. La más fácil de despejar en esta ecuación es y. Si la despejo, me va a quedar que y es igual a ix menos 2iz. Ya esa ecuación. Lo cual me estaría diciendo que cuando yo escribo ahora el vector completo, su primera coordenada es parámetro, así que es tal cual. La segunda coordenada es la que reemplazo, es ix menos 2iz. Y la tercera coordenada también es parámetro, así que queda tal cual. Y entonces la idea es que esto yo lo divido en dos partes. Una que va a ir multiplicada por el parámetro x, más otra que va multiplicada por el parámetro z. Entonces, los que van multiplicados por x, aquí 1 y 0. Y acá 0 menos 2 y 1. Entonces, esa sería la base. Una base de W es el conjunto formado por estos dos vectores. El vector 1 y 0, 0 menos 2 y 1. Estos dos vectores a simple vista son linealmente independientes, puesto que claramente este no puede ser ponderación del otro porque este tiene un 0 acá y este no. Ahora, en realidad, esa revisión no es necesario hacerla, puesto que los dos los escribimos como parámetro. Entonces, se fijan, como el x era parámetro, quedó con un 1 acá que el otro parámetro no lleva. Y como el z era parámetro, quedó con un 1 aquí que el otro no lleva. Entonces, en realidad, esto, cuando despejamos variables en términos de otras que son parámetros en un sistema ya escalonado, en realidad siempre vamos a obtener vectores generadores linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, no es necesario preocuparse mucho por eso, lo único importante es resolver bien el sistema. Y eso en una prueba ustedes lo pueden decir en castellano, decir directamente lo que acabamos de razonar. Bien, con todo esto lo que me interesa es que la dimensión de W es 2, porque este conjunto genera W, dado que todos los vectores que cumplen la ecuación son de esta forma, por lo tanto son combinación lineal de estos dos vectores, y además este conjunto es linealmente independiente, por lo tanto es base, y así me permite calcular y establecer la dimensión de W, que es el número de vectores que tenemos, aquí es 2. Por lo tanto, el conjunto que va a ser generador de W es un conjunto que tiene que estar contenido en W y que tiene que ser linealmente independiente y tener dos vectores. Y el conjunto D era el que tenía dos vectores, había pasado la prueba de la independencia, pasó también la prueba de la inclusión y entonces es el ganador del certamen. El conjunto D, que está aquí, es el conjunto que sí es la base de W. Y como se pueden fijar, resulta que es un conjunto diferente. Es otra base de W. Ya, entonces, esas cosas pasan. Pero no importa, porque para eso tenemos la teoría de la álgebra lineal para superarla. Gracias.